quisiera darles la bienvenida a la tercera reunión itinerante de la Red Parlamentaria Global de la OCDE. Estamos muy agradecidos a la Cámara de Diputados mexicana por recibirnos de una manera tan generosa durante los próximos 2 días. Hay mucho trabajo y mucha dedicación detrás de un evento como este, y gracias a su apoyo podemos comenzar ahora una reunión que promete ser memorable. Estamos encantados de encontrar esta sala tan bien poblada. Nos alegra especialmente contar con una nutrida presencia latinoamericana, con parlamentarios y parlamentarias de Argentina, de Chile, de Colombia, Costa Rica, México y Paraguay. También es un placer recibir de nuevo a amigos de los parlamentos de Japón, España, Suecia y Reino Unido, así como dar la bienvenida a los parlamentarios de Sri Lanka por primera vez. Como les dirá el secretario general Gurría, estas reuniones son un ejercicio importante para nosotros, no solo para compartir con ustedes nuestros análisis y estudios más recientes, pero también para recibir su feedback y sus contribuciones sobre el trabajo de la OCDE. Siguiendo la filosofía de la organización, se trata también de una ocasión para que ustedes compartan sus experiencias con sus colegas de otros países, identificar mejores prácticas también en el ámbito legislativo. En este sentido, estoy seguro de que aprovecharemos las oportunidades que nos brindan estos 2 días que compartiremos. Esta reunión tiene lugar gracias al generoso apoyo del Congreso mexicano y me gustaría dar la palabra a don José Rosas Aispuro, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, y a don José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que nos darán unas palabras antes de la intervención del secretario general Gurría. Muy buenos días, muchas gracias. Señor diputado José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señor doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, bienvenido a su casa, a nuestro país. Saludo también al señor Anthony Goch, director de Asuntos Públicos y de Comunicaciones de la OCDE, igualmente al doctor Dionisio Pérez Jácome, embajador de México ante la OCDE. A nombre de distinguidas y distinguidos legisladores que nos acompañan de diversos países, sean ustedes bienvenidos a México. A nombre del senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, les doy la más cordial bienvenida a México y a esta importante reunión de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un honor participar en esta sesión de inauguración de la tercera reunión de la Red. Sin duda, será una gran oportunidad para todos los participantes de construir lazos comunicantes y generar sinergias en la identificación de oportunidades y de cooperación para la promoción del desarrollo económico, el impulso a la competitividad y la generación de empleos. La reunión, desde la perspectiva del Senado mexicano, no puede darse en un mejor momento, en el contexto en el que estamos llevando a cabo una amplia discusión y aprobación de reformas estructurales que buscan potenciar las oportunidades para millones de mexicanos, en las que estamos seguros que el ejemplo de lo que se ha hecho en otros países lo estamos tomando, y desde luego también queremos que otros países vean el esfuerzo que se está haciendo en México para poder lograr estas reformas que sin lugar a dudas tendrán que ser para beneficio de nuestros conciudadanos. En este sentido, vale la pena subrayar la relevancia del enfoque que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha venido empleando para abordar estos temas. Si bien los retos asociados al crecimiento económico tienen que ver con mejorar la productividad, reducir brechas tecnológicas e implementar políticas públicas que introduzcan certidumbre a las condiciones financieras y monetarias globales, el reto fundamental sigue siendo el de crear oportunidades para todos y cerrar el paso a la desigualdad. Para ello, no hay mejor catalizador que una reforma educativa que facilite el tránsito hacia una auténtica economía del conocimiento,
basada en la promoción de habilidades para el crecimiento inclusivo. En estos 2 días de trabajo, nos corresponde a todos contribuir con ideas en vista de las perspectivas económicas que nos presenta la OCDE, redoblar esfuerzos para enfrentar los retos intrínsecos a un crecimiento económico moderado y a una lenta, aunque constante, recuperación de la inversión y el empleo. Pero más importante aún, el intercambio deberá generar en torno a cómo garantizar que los beneficios de las reformas estructurales que muchos países hemos venido construyendo sean ampliamente compartidos por toda la población. No hay que olvidar que muchos países seguimos enfrentando el reto de la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad de amplias capas de la población. De ahí la importancia de garantizar que la implementación de las reformas sea a tal grado eficaz que detone procesos de mejora estructural en las condiciones socioeconómicas de nuestros países y nos permita, aún en el contexto de una modesta perspectiva de crecimiento, dinamizar nuestra economía aprovechando las oportunidades que ofrecen nuevos retos de desarrollo en el ámbito de las economías asiáticas y latinoamericanas, en el intercambio de mejoras prácticas y modelos de políticas públicas y legislación para el desarrollo incluyente. Los legisladores tenemos mucho que aportar. De la mano del conocimiento técnico y las capacidades de la OCDE para el diseño y la evaluación de las políticas públicas, los legisladores podemos intercambiar información valiosa y experiencias de implementación de reformas dirigidas todas hacia el mismo objetivo: generar eficiencia en nuestras actividades productivas, promover un desarrollo equitativo, reducir la desigualdad social, enfrentar la crisis laboral mediante la inversión en el capital humano y en la educación. Estoy seguro que la tercera reunión de la Red Parlamentaria Global cumplirá a cabalidad con el objetivo de promover el diálogo y mejorar el flujo de información entre los legisladores y la OCDE. Enhorabuena a todos los participantes. Me permito dar nuevamente la bienvenida a estos trabajos de la reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, que su estancia en nuestro país sea provechosa y desde luego reiterar, como siempre, el interés de México, particularmente del Senado de la República, de trabajar de manera conjunta, como lo establece nuestro sistema jurídico mexicano, con la Cámara de Diputados, para lograr las reformas que requiere México para poderse insertar de manera más importante en la globalidad que hoy vivimos. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Como presidente de la Cámara de Diputados, créanme que es un honor recibirlos hoy aquí en el Palacio Legislativo. Hoy el Poder Legislativo mexicano es sede de la reunión de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Saludo con gran aprecio a José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, así como a Anthony Ghosh, director de Asuntos Públicos y Comunicación de este importante organismo. Le doy la más cordial bienvenida al vicepresidente del Senado de la República, el senador Rosa Saizpuru, y también, por supuesto, con mucho gusto recibimos a nuestro embajador ante la OCDE, el maestro Dionisio Pérez Cájome, a mi compañero Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a todos mis demás compañeros diputados, diputadas, senadores que hoy aquí nos acompañan, y muy especialmente a los que nos acompañan de otros países. De verdad es un honor, un gusto tenerlos aquí. Hace 20 años México dio un paso muy importante al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fuimos el primer país latinoamericano y una de las primeras economías emergentes en convertirnos en miembros con pleno derecho de este gran organismo. A 2 décadas de ese momento histórico, puedo decir que pertenecer a la OCDE ha sido muy bueno para México. Nos ha permitido producir y estandarizar muchos indicadores económicos y de gobierno, ajustándolos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Nos ha ayudado también a fortalecer nuestras políticas públicas, compartiendo experiencias con naciones líderes.
nos ha permitido transformar nuestra economía y convertirnos en un país más abierto al mundo, con un mayor compromiso con el libre comercio, la competitividad y la productividad como vías para el progreso. Sin duda, el mundo ha cambiado mucho desde 1994, cuando México ingresó a la OCDE. Hoy las grandes economías emergentes están influyendo de manera cada vez más decidida en el rumbo de la economía global. Las economías maduras de la OCDE enfrentan el reto de reactivar su crecimiento y responder a las crecientes demandas sociales de empleo y bienestar. Perdón. El mundo entero tiene que coordinar respuestas decididas ante las fuertes presiones ambientales que nos impone el cambio climático. En ese contexto desafiante, es muy positivo que la OCDE busque trabajar de manera conjunta con los congresos y parlamentos. Es en los congresos y parlamentos donde se discuten y aprueban las leyes que dan forma a las políticas gubernamentales. Es aquí, en el Congreso mexicano, donde se han debatido y se siguen debatiendo muchas reformas que la OCDE ha promovido e impulsado para mejorar el desempeño económico del país. Creo que esta reunión no podría ser más oportuna. Se da en momentos en que los legisladores mexicanos estamos discutiendo leyes para implementar las reformas económicas aprobadas en los últimos meses. Es muy bueno que diputados, senadores y funcionarios públicos podamos compartir puntos de vista de expertos de la OCDE y parlamentarios de otras naciones en temas como educación, innovación, inclusión financiera, finanzas, regulación y muchos otros. En este contexto, creo que México tiene en lo inmediato varios grandes retos. Uno de ellos, por ejemplo, es implementar las reformas económicas de manera eficiente y transparente. Para ello, los legisladores tenemos que construir y aprobar leyes secundarias bien diseñadas, con rigor técnico y con visión de futuro. Y al gobierno le corresponderá actuar con responsabilidad y transparencia en su implementación. Porque una vez aprobada la legislación, será indispensable que el gobierno implemente las reformas con oportunidad y eficacia, para que su impacto en la economía sea positivo y oportuno. Considero que la OCDE tiene mucho que aportar para que esto sea así. Otro reto que veo es dinamizar el crecimiento y la generación de empleos mediante políticas públicas más eficaces. Las reformas han ocupado buena parte del reflector en el debate sobre el futuro económico de México, y qué bueno que así sea, porque se trata de cambios positivos y sumamente importantes. Pero el crecimiento de nuestro país no se agota ni depende solo de las reformas. Hay una serie de mejoras en la implementación de políticas públicas que México necesita para crecer más. El impulso a la innovación, la promoción de la competitividad, la mejora en la calidad y oportunidad del gasto público, son ejemplos de acciones que el gobierno puede tomar aquí y ahora para detonar un mayor crecimiento. El Poder Legislativo da la bienvenida a las opiniones de la OCDE en esta materia. Un tercer reto que veo, por lo menos, está en consolidar el Estado de Derecho como fundamento para el desarrollo de largo plazo del país. Construir una economía plenamente desarrollada pasa necesariamente por la construcción de una sólida cultura de la legalidad y el combate a la impunidad y a la corrupción. Ha sido mucho lo que la OCDE ha aportado a México para avanzar en esta dirección. Confío en que los análisis y propuestas de este organismo seguirán siendo una referencia para nuestro país. Señoras y señores, hace muy poco el secretario general de la OCDE, aquí presente, José Ángel Gurría, decía en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, que la crisis que ha afectado en años recientes al mundo no solo ha dañado las economías, sino que también, y lo cito textual, ha impuesto un enorme costo social y ha erosionado la confianza de la gente en las capacidades de sus gobiernos. Esta no es una crisis más, los cimientos de nuestro contrato social deben ser reparados. Comparto por completo esa opinión en ese, creo yo, gran discurso de Gurría ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Claramente vivimos en tiempos desafiantes para las instituciones democráticas. Si queremos fortalecer el apoyo social a la democracia, si queremos que las leyes y las libertades sean el cimiento del progreso, tenemos que ser capaces de ofrecer resultados concretos a los ciudadanos. El reto no es menor, especialmente para los congresos y parlamentos. Por eso los convoco a que pongamos toda nuestra experiencia y voluntad para encontrar soluciones a los problemas concretos de la gente. Los convoco a ir más allá del diagnóstico, a imaginar respuestas novedosas, a superar la barrera de lo que pensamos que es posible. De verdad, muchas gracias nuevamente a todos por su presencia en México.
trabajemos para que, como lo dice el lema de la OCDE, podamos diseñar mejores políticas públicas para una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y quisiera agradecer a nuestros anfitriones, al señor vicepresidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras mexicanos que están siendo hoy anfitriones de la Red Parlamentaria Global de la OCDE. Me da mucho gusto que estemos en México, doblemente para mí. Me da mucho gusto también que estemos en San Lázaro. Muchas gracias. Es satisfactorio ver cómo la red sigue diversificándose, creciendo, fortaleciéndose. Es una red para compartir las mejores prácticas, pero también para fomentar el diálogo y el intercambio de políticas públicas entre los parlamentarios de distintos países. Qué bueno que el número de países sea cada vez mayor y que represente cada vez un número mayor de regiones geográficas. Esta es la tercera reunión itinerante de la red parlamentaria, porque tenemos algunas que son en la OCDE misma, en la sede en París, pero hubo antes en Chile. Bienvenidos a los señores representantes legisladores chilenos, y de Suecia, que también nos acompañan hoy. Estamos ya platicando para ver dónde va a ser la próxima, que seguramente se va a comentar en estos días. Se trata de un esfuerzo que se ha realizado para acercarse a los legisladores, a sus preocupaciones, a sus experiencias, a sus conocimientos, con objeto de diseñar mejores políticas para una vida mejor, como decía José González Morfín hace un momento. La perspectiva del legislador en este esfuerzo es absolutamente imprescindible. Y para abrir esta serie de reuniones, hemos decidido enfocarnos en América Latina, una región interesante, efervescente, prometedora, y permítame compartir las perspectivas que la OCDE tiene sobre esta región, en el entendido de que acabo de regresar. Voy a hacer referencia hace un momento de Punta Mita, precisamente de la reunión de los líderes de la Alianza para el Pacífico. Y es que la región ha tenido, como decimos generalmente, una buena crisis. No quiere decir que la crisis no haya sido suficientemente buena. Estuvo tan buena como cualquier otra que hayamos tenido. Fue tremenda la crisis. De hecho, sí, seguimos pagando algunos de los costos de la crisis. Pero resulta que a América Latina le fue mejor que a la mayor parte de los países del mundo, a la mayor parte de las regiones del mundo. Después de una de las fases de expansión económica más importantes de su historia, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% por varios años, una resistencia a la crisis mundial, reducción de la pobreza extrema, pero estamos ahora volviendo a una realidad con un crecimiento más moderado. En lugar del 5%, probablemente estamos viendo tasas del 2 al 3%. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, América Latina no es inmune a la capacidad que tiene el resto del mundo para comprarle a América Latina, para invertir en América Latina. Si el resto del mundo, de hecho en algunas partes sigue aumentando el desempleo, pues obviamente no puede América Latina remar sola, necesita que también le echen una mano. Se llegó a hablar de la década de América Latina, quizá con un poco de hipérbole, un poco de entusiasmo excesivo, creyendo que América Latina tenía sus propios motores, que los tiene ciertamente, pero no podía ser autónoma de lo que pasaba en el resto del mundo. Este crecimiento estuvo impulsado por factores exógenos como el precio de las materias primas, el aumento sostenido de la economía china, que a su vez demandaba más materias primas, lo cual subía el precio de las materias primas, lo cual le convenía a la región.
el mejor comportamiento de la economía estadounidense, son de los que están saliendo primero de la crisis, y si bien este crecimiento también se benefició de la aplicación de mejores políticas, tanto macroeconómicas como financieras, los países de la región no han logrado consolidar su crecimiento desde adentro, es decir, basado en la demanda interna. Esta ha sido la gran vulnerabilidad de la región. Y además el contexto global ya no es tan favorable para la región. La perspectiva de una fase de crecimiento moderado en las economías avanzadas, la OCDE estaba creciendo entre el 4%, velocidad de crucero, ahora crecerá a el 3, un poquito menos, en este año, el próximo. La desaceleración de las economías emergentes, la gradual retirada de los estímulos monetarios en Estados Unidos, la moderación de los precios de materias primas, todo eso obliga a América Latina a voltear hacia adentro para construir las bases de un crecimiento sostenido, más incluyente y también más verde. En adelante, el desempeño de las economías latinoamericanas va a depender de la capacidad de sus gobiernos y de sus legisladores para diseñar e implementar reformas estructurales que le permitan, 1, aumentar la productividad, 2, mejorar la competitividad y 3, eliminar las enormes desigualdades que tanto afectan a la región. ¿Y cuáles son esas reformas? Bueno, si bien las necesidades y prioridades específicas varían según cada país, las economías latinoamericanas enfrentan varios retos comunes y, por cierto, son comunes también con muchos países del mundo, de hecho con la mayor parte de los países del mundo. En primer lugar, resulta indispensable impulsar reformas que reduzcan la brecha de la productividad laboral entre países de la región y entre sí y después la región con los países más desarrollados. Esto requiere una agenda amplia que va desde fortalecer el capital humano, reformas en la educación, en programas de habilidades y destrezas, medidas para facilitar la formalidad, combatir la informalidad, promover la movilidad laboral, mejorar las regulaciones, promover la competencia. Otro reto compartido en la región es el tema de la reforma fiscal. En general, América Latina ha incrementado su capacidad de recaudación. En el año 90 recaudaba menos del 14% del PIB por los impuestos. Hoy anda en casi 21, es decir, ha aumentado 50%, pero 21 sigue estando todavía por debajo de los promedios de la OCDE. Y además hay países que tienen 12 o 13 y países como los del Cono Sur, que algunos están en 34, 35%, y hay por lo tanto una enorme asimetría. Esta cifra, sin embargo, sigue siendo insuficiente en muchos países para mejorar los servicios públicos y, por otro lado, resulta excesiva porque afecta a la competitividad en otros. El gran desafío de los países de la región sigue siendo transformar el sistema fiscal en un instrumento eficaz de crecimiento incluyente. Los países también requieren de reformas profundas para la promoción del crecimiento verde, la innovación, la igualdad de género. Siempre decimos que las mujeres son el activo económico más subutilizado de nuestras economías y eso lamentablemente se aplica no solo para América Latina, sino prácticamente para todos los países del mundo. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el tema regulatorio, las compras públicas, la simplificación administrativa, el combate a la corrupción, el mejoramiento de los sistemas de impartición de justicia, inclusive hasta el financiamiento de la democracia. Son temas todos en los cuales estamos trabajando en análisis comparativos para encontrar lo que son las mejores prácticas. Yo aquí quisiera hacer una aclaración. La OCDE no le dice a los italianos qué hacer con Italia, ni a los turcos qué hacer con Turquía, ni a los españoles qué hacer con España. Lo que les dice es qué hacen todos los demás países del mundo sobre esos temas. Y entonces los españoles, los italianos o los mexicanos o los turcos deciden qué hacer sobre esos temas.
Son los ejecutivos con los legislativos, con la opinión pública, con los académicos, con los empresarios, con los sindicatos, quienes finalmente definen los grandes consensos que son las políticas públicas que se van a aplicar. Pero la OCDE lo que hace es poner en la mesa qué funciona, qué no funciona, qué es más caro, qué es más barato, qué es más incluyente, qué es más excluyente de las políticas públicas. Y la ventaja es que tenemos acceso a todas las políticas públicas o a las mejores prácticas y entonces podemos ponerla frente a ustedes, señores legisladores, para que ustedes decidan por dónde se quieren ir. El paquete de reformas que México ha impulsado y que ha aprobado en los últimos 2 años es uno de los ejemplos más claros y más impresionantes, no solo en América Latina, en la OCDE, sino en el mundo. Quisiera felicitar al presidente, a su gabinete, a los legisladores por este enorme esfuerzo. Seguro que tienen mucho que compartir con los legisladores de otros países que hoy nos visitan, pero yo diría que habría que hacer hincapié en 2 factores cruciales. Primero, el arte para la generación de consensos, que eso, la verdad es que es un arte más que una técnica o una mecánica, y hay que practicarlo constantemente, sobre todo porque cada vez las democracias presentan una mayor diversidad, una mayor fragmentación de fuerzas políticas y por lo tanto la creación de los consensos es crucial. Segundo, los múltiples retos que enfrentan tanto la aprobación de las leyes secundarias como la implementación de las reformas. No es suficiente aprobar las reformas, inclusive hacer los cambios constitucionales que requieren los países. Después hay que aprobar las leyes secundarias, los códigos, las regulaciones, los reguladores y cómo funcionan los reguladores y también ejecución puesta en práctica. Cada etapa es igualmente crucial y queremos que cuenten ustedes con la OCDE en cada una de esas etapas. La OCDE ha apoyado a México en el diseño, promoción y ahora implementación de muchas de estas reformas. Lo estamos haciendo con otros países de América Latina y de hecho nuestra colaboración con la región ha venido creciendo de manera sostenida y de manera acelerada en los últimos años. La presencia de estos países en la OCDE es tan amplia como dinámica. México y Chile son ya miembros de la OCDE. Colombia se encuentra actualmente en proceso de adhesión. Costa Rica trabaja con miras a iniciar su proceso de adhesión en el 2015. Y en el Perú acabamos de aprobar en el Consejo el lanzamiento de un programa de país que nos permitirá trabajar de manera sistemática con Perú para ir acercando gradualmente al país a la mecánica y a los grupos de trabajo, comités, etcétera, de la OCDE. Brasil es uno de nuestros socios clave, con los que colaboramos regularmente, junto con China, India, Indonesia y Sudáfrica, y las perspectivas de Argentina, Panamá o la República Dominicana están también presentes en virtud de que son miembros y trabajan cotidianamente en nuestro centro de desarrollo. Desde el 2009 desarrollamos la iniciativa de la OCDE para América Latina. Este fue un lanzamiento de España, de Chile y de México. Eso nos ha permitido profundizar nuestro trabajo en la región en inversiones, fiscal, innovación y tema de servicios. En esos 4 temas críticos, estos 3 países de la OCDE lo que dijeron es: vamos a lanzar una iniciativa que permita extender lo que aquí descubrimos y lo que aquí sabemos a la totalidad de los países de América Latina y del Caribe. Se han llevado a cabo ya muchos seminarios, es parte de estos esfuerzos de diversificación y de extensión de los beneficios del trabajo nuestro. Contamos también con otras redes de trabajo como el Foro de Competencia para América Latina, que es ahí trabajamos con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Red Latinoamericana sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Estatales, el Programa de Anticorrupción para América Latina, la Red de Oficiales o de Funcionarios Latinoamericanos de alto nivel en materia presupuestal. Estos son solo algunos de los ejemplos.
Y les decía que nos hemos involucrado en el trabajo de grupos de cooperación y de integración regional, como la Alianza para el Pacífico, que celebró su cumbre hace un par de días, que nos dejó mucha tarea, muchos deberes, como dicen los españoles, para que trabajemos con y para ese grupo. El foro también, el Foro Internacional de América Latina y el Caribe, que organizamos cada año con el Ministerio de Finanzas de Francia y con el BID, y en la Cumbre Iberoamericana, la CEGIB, donde presentamos cada año nuestro documento de perspectivas económicas de América Latina, que por aquí tengo una copia. Este año fue sobre la logística y la competitividad, tema fundamental porque uno de los problemas de América Latina es precisamente que no está suficientemente conectada para aprovechar las economías de escala. En fin, esto por cierto lo hicimos con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, y con la CEPAL. O sea que estamos trabajando y ayudando a fortalecer a las instituciones regionales. Lo mismo hacemos, por cierto, con las instituciones europeas, con las asiáticas, con las africanas, en fin, de otras regiones del mundo, pero en este momento me estoy enfocando en el trabajo sobre América Latina. Señoras, señores legisladores, amigos, compañeros de la OCDE y señor embajador Pérez Jácome, este seminario nos permitirá profundizar en la comprensión de cómo los países latinoamericanos y de otras regiones le están haciendo frente a un contexto externo volátil, todavía difícil, donde todavía estamos sufriendo lo que yo llamaría los legados de la crisis: bajo crecimiento, alto desempleo, y aquí no me refiero a ningún país en lo particular, al mundo entero. Bajo crecimiento, alto desempleo, creciente desigualdad y pérdida de la confianza. El presidente de la Cámara mencionó mi discurso de Estrasburgo, en donde mencionamos el tema de la pérdida de la confianza de la sociedad, no solo en sus gobiernos, en sus presidentes, en sus primeros ministros, en sus ministros, en los partidos políticos, en los parlamentos, pero también en las instituciones que hemos creado a lo largo de 100 años, en los bancos, en las multinacionales, en los organismos internacionales, en fin, en la democracia, en los sistemas modernos, en la economía, en la capacidad de las economías para resolver mi problema, el mío como individuo, y en donde cada vez hay mayor cinismo y cada vez a la gente tiene la piel más gruesa y por lo tanto se vuelve cada vez más difícil poder vender las políticas públicas porque la gente no cree. Tenemos que restaurar, restablecer, recrear esa confianza que costó tanto trabajo crear. Estamos frente a una recuperación todavía frágil y estamos con algún agotamiento de las más tradicionales, de los instrumentos que usamos para la recuperación. Bueno, normalmente que dice, ¿cómo volvemos a crecer? Bueno, pues vamos a tasas de interés bajas. Bueno, pues ya están en cero y algunas están hasta negativas, bueno, en la mayor parte del mundo. Bueno, gasto público, bueno, ya gastamos hasta por aquí, ya estamos ahora queriendo bajar el gasto público, bajar los déficits, precisamente porque ya nos agotamos el margen de maniobra que teníamos. Bueno, entonces, ¿qué nos quedan? Bueno, pues nos quedan los cambios estructurales, la educación, la innovación, la competencia, la apertura, la modernización de los sistemas de salud, de los sistemas de los impuestos, la flexibilidad de los mercados laborales, la flexibilidad de los mercados de productos, la forma en que vamos a manejar la participación público-privada, el financiamiento de la infraestructura, etcétera. Eso y lo verde, para evitar la colisión con la naturaleza, porque vamos en rumbo de colisión. Todos esos temas son los que van a mantenernos en el mediano y el largo plazo con un crecimiento sostenido y sostenible, señor presidente, señores legisladores, de manera que queremos no solo saludarles, sino además decirles, como usted citó, nuestra tarea es mejores políticas para una vida mejor, pero en las políticas están involucrados nuestros interlocutores de los gobiernos y de manera creciente, cada vez más importante, nuestros interlocutores de los parlamentos.
Cuenten ustedes con nosotros, estamos listos para trabajar con ustedes, pero también para ustedes. Siéntanse cómodos con la OCDE. Enhorabuena, nuevamente, muchas gracias y mucho éxito en estos trabajos. Muchas gracias, secretario general. Como paso seguido, quisiera darle la palabra al diputado Eloy Cantú, un gran amigo de la OCDE y un amigo personal mío de ya 18 años en diferentes ámbitos y sin el cual no estaríamos aquí hoy. Le pasamos la palabra a Eloy. Muchas gracias a Anthony Gosch. Efectivamente, tenemos ya algún tiempo de cultivar la amistad y me ha dado mucho gusto trabajar en equipo con Anthony Gosch y su equipo por instrucciones del presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, y por instrucciones del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, para preparar la reunión del día de hoy y agradecer a cada uno de ustedes su presencia y particularmente su participación a lo largo del día de hoy y de mañana. El día de hoy, a las 19:30 horas, este grupo de parlamentarios y de funcionarios de la OCDE seremos recibidos en la residencia oficial de Los Pinos por el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En esa reunión estarán también algunos miembros de su gabinete, particularmente el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Por lo tanto, hoy en la mañana, la intervención prevista para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se difiere en la tarde para no duplicar participaciones, ya que hoy en la noche en Los Pinos él expondrá el tema que nos tenía preparados para este momento. En ese sentido, pasamos de inmediato al siguiente tema, dejando para la noche el tema que había previsto el secretario Videgaray. Y por supuesto, desde aquí saldremos nosotros para estar llegando a Los Pinos a las 18:15 aproximadamente, para estar llegando cerca de las 19:15 horas. Posteriormente, a la reunión con el ciudadano presidente de la República, que será aproximadamente de 1 hora, pasaríamos a una cena que ofrece el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, para efecto de que podamos convivir un momento en un lugar que se conoce como el Castillo de Chapultepec, un lugar histórico en México, y donde esperemos terminar y culminar con broche de oro esta jornada. Gracias, Anthony. Pues muchísimas gracias, Eloy, una muy grata noticia para todos. Lo que vamos a hacer acto seguido es tomarnos un pequeño break de unos 10-15 minutos que permite que pasemos de la situación actual, donde tenemos a los medios de comunicación que nos acompañan, y acto seguido empezaremos lo que es el seminario propiamente dicho. En todo caso, muchísimas gracias a los ponentes de esta mañana y a nuestros anfitriones por acompañarnos, y seguro que nos empezamos en muy bien pie los trabajos de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien.